Bueno, vamos a avanzar y hoy tenemos, como dijimos, a Dante Gebel, así que vamos a presentarlo a Dante Gebel. Y Dante Gebel nos va a contar, obviamente, y revelar todas sus mentiras y todas sus fantasías. Quiero que presten mucha atención, porque esto acaba por cortar toda polémica al respecto. Cuando Dante Gebel confiesa esto, directamente se acaba la polémica. Vamos a escuchar lo que dice Dante Gebel. Y en el fondo, uno no se siente aceptado y reprime la culpabilidad. Finge que todo está bien. Finge que todo está bien. Bueno, ahí comienza Dante Gebel diciendo que comienza hablando de su vida. Pueden luego escuchar el mensaje, el título del mensaje está detrás de Dante Gebel. Es un video. Vamos a poner el video en el vivo. Dante Gebel está enojadísimo porque los videos siguen distribuyéndose por todas partes, a pesar que está enloquecido tratando de bajar los videos. Ahí está en un archivo de Drive el video, así que no sé qué va a hacer Dante Gebel para borrarlo. Y primero habla de esto, de fingir, ¿no? Y en el fondo, uno no se siente aceptado y reprime la culpabilidad. Finge que todo está bien. Finge que todo está bien. Yo me harté de ser hipócrita. Bueno, aquí es donde él confiesa y dice: me harté de ser hipócrita. Es decir, de fingir que todo estaba bien. ¿Cuándo escuchaste en una predicación a Dante Gebel confesar que se cansó de ser hipócrita? Es decir, él mismo está diciendo: todo lo que yo hice de aquí para atrás fue hipocresía, fue mentira, fue manipulación. Vamos a seguir escuchando. Alguno dirá: pero no será una palabrita sacada de contexto. No, podés escuchar todo el mensaje. Se llama Dios, yo y mi otro yo, el síndrome del impostor. Dante Gebel lo que hace, agarra un librito, va a las librerías o busca por internet títulos de libros. El síndrome del farsante, listo. El síndrome del abatimiento, y le pone títulos a las prédicas. Es decir, agarra y quiere cristianizar títulos o frases que hay afuera, ¿no? La fuerza del amor, el vínculo de la persistencia, o el triunfo en la disciplina. Cuestiones que son de frases motivacionales, libros motivacionales de psicología o de emprendedurismo. Y él le busca un versículo o algo y le pone un título a uno de sus mensajes. Vamos a escuchar un poquito más a ver qué dice Dante. Me harté de ser hipócrita. Yo me harté de ser hipócrita. Cuando digo legalista en recuperación es porque me harté de ser un legalista. Bueno, ahí él está diciendo: primero me harté de ser hipócrita. Y luego dice: me harté de ser un legalista. ¿Qué es un legalista para lo que las personas que escuchan? Un legalista es una persona que le antepone, es decir, pone en primer lugar algunos mandatos o mandamientos u ordenanzas que no son influyentes en la vida cristiana, que no son importantes, pero que uno les da una fuerza de importancia extrema, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer, que los discípulos no lo hacían, como por ejemplo no moverse en el día de reposo. Jesús quebranta el día de reposo, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Es decir, Jesús no es legalista. Pero la gente cree que el legalismo es un extremo y libertinaje es el otro extremo. Es decir, si vos no sos legalista, sos libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Agarrar y torcer todo lo de la Biblia para hacer lo que vos quieras. Es decir, Dios quiere que seamos buenos, pero el concepto de bondad varía según la sociedad. Y Dios quiere que nos amemos. Entonces nos amemos y podemos hacer lo que nos gusta. Y no necesariamente a todo lo tenemos que llamar pecado. Yo puedo tomar, puedo fumar, puedo drogarme, mientras no le haga un mal a nadie. Entonces, de esa manera las personas tratan de ir avanzando, digamos, en su fábula, en su mentira. Creen que viven un cristianismo. Mucha de la gente que sigue a estos falsos profetas son personas que les cuesta horrores cambiar de vida. Y como no pueden cambiar de vida, tienen que encontrar un payaso de turno, un manipulador de turno, uno de estos que los estimulen, ¿no? De turno, que les den ánimo, digamos, un motivador de turno, que les diga todo lo que ellos quieren oír. Entonces, no hace falta, casate 20 veces, sepárate las veces que quieras por cualquier motivo. No hay Biblia, no hay doctrina, no hay búsqueda de Dios. Eso es una persona liberal, del libertinaje. La persona legalista es la que dice: usted tiene que andar con un velo en la cabeza.
la mujer calla en la congregación. Toman aspectos de la Biblia mal interpretados para de alguna manera oprimir a cierto grupo y ponerle una carga pesada que ellos no la tocarían jamás con sus dedos. O decirle a la gente, no mire a la mujer de su prójimo, pero el tipo se cansa de mirar a todas las mujeres que andan por la calle. Eso es una persona legalista. Él dice, yo me cansé de ser un hipócrita y me cansé de ser... Cuando digo legalista en recuperación es porque me harté de ser un legalista. Yo juzgaba a los demás por mi propia hipocresía. ¿Sí? ¿Ves? Dice, yo a los demás los medía por mi hipocresía. Como yo era un hipócrita, a las personas le ponía una exigencia de hipócrita. Juzgaba a los demás por mi propia hipocresía. Si yo finjo, tú finges. Si yo finjo, tú finges. O sea, él está diciendo en su vida cristiana que él fingió siempre. Y entonces exigía a los demás que fingiesen. Ahora, uno dirá, ¿cuándo le pasó esto a Dante Gebel? ¿Cuándo fue? Porque escuchamos al hermano de Dante Gebel que él prácticamente este varón nace en una iglesia. Sí. Su hermano es pastor y él es el primer pastor de Dante Gebel. Y de hecho lo sanciona Dante Gebel porque hacía las cosas mal, hizo algo muy malo y enojados se fueron de la iglesia. Es decir, nunca se sujetó ni siquiera a su primer pastor y lo niega que haya sido su hermano su primer pastor. Yo he hablado al aire, hablamos en una oportunidad, ojalá en algún momento podamos entablar alguna conversación más con Sergio Gebel, que es el hermano mayor. Entonces él dice, yo fingía y a la gente le exigía que fingiesen conmigo. Es decir, si yo miento tal cosa, bueno, vos también mentí. Si yo finjo, tú finges. Si yo finjo, tú finges. Hace unas semanas yo te conté que suelo hablar mucho solo. No es que esté loco. Yo te conté que suelo hablar mucho solo. No es que esté loco. Bueno, dice que habla mucho tiempo solo. Ahora a mí me sorprende porque un siervo de Dios tiene que hablar con Dios, no solo. O sea, ¿cómo que hablas solo? Y el Espíritu Santo, no es que estos hablan de... Cuando vos vas a una cruzada de Benny Hinn, de Freyson, de Dante Gebel, de Maldonado, de Cash Luna, dicen aquí está el Espíritu. Yo anoche el Espíritu Santo me habló y me dijo, el Espíritu Santo me dijo, Dante, hace tal cosa, Dante, aquí nada va a ocurrir sin que yo te lo pregunte a vos. Dante, anda al estadio, Dante, alquilar River, Dante hace... Según ellos, ¿no? Claro. Pero ahora dice que él, la mayoría del tiempo, habla solo. Yo te conté que suelo hablar mucho solo. No es que esté loco. Cuando dice no que esté loco, hace como un tic en la cabeza, un cabeceo leve, está apoyado en el púlpito y no sé si está con las piernas cruzadas, pero más o menos sí está con las piernas cruzadas. Está apoyado en el púlpito, al costado del púlpito, con las piernas cruzadas y dice, no es que esté loco, con la voz finita, y luego le pega un cabeceo como un tic. Yo digo, la verdad que me sorprende, estas personas ya están en un desquicio. No es que esté loco. No sé si vos podés mirar, Hernán. Sabés que, claro, mete un cabezazo le como... pega un tic de una persona que tiene un problema. No es Claro. que esté loco. Pero hace más de una década tuve una charla con mi falso yo. Ahora, La verdad que un poco ofensivo incluso para aquellas personas, bueno, uno es raro. Esto no lo ves. Esto no lo ves en ninguna iglesia del mundo. ¿Cómo se le ocurre a Dante Gebel hacer un chiste de mal gusto realmente? Porque en cierta forma te estás burlando de aquellas personas que tienen un problema, ¿no? Obvio. Un problema mental. Y vos Porque haces el tic como hace burlándote. el tic de personas que tienen un problema, Hernán. Hace el tic porque hace la mueca igual. Claro. Hace la mueca de una persona que tiene problemas y la gente se ríe. Tuve una charla con mi falso yo. La última gran charla, tuve una charla, pero hace más de una década tuve una charla con mi falso yo. La última. Bueno, y ahí comienza diciendo que hace una década, esta predica es reciente de él. Dante Gebel tiene aproximadamente 52, 53 años, por ahí debe tener. O sea, a los 43 años, un año más, uno menos, dos más, dos menos, pero a los 40 y tantos años Dante Gebel habla con alguien. Esto es lo que está diciendo. Hace una década, no es a los 10 años, Te está diciendo a los 40 y tantos años Dante Gebel habla con alguien. La última gran charla, la última plática con mi falso Dante. Pero hace más de una década. Dice que habla con un falso Dante. O sea, el tipo convivió 43 años con un falso Dante.
Como una doble personalidad. Sí, no, con un demonio directamente. O sea, Bueno. alguien que hablas cosas y te responde. Esto algunos le dirán como tu alter ego, viste que a veces Claro. dicen el alter ego. No, Y con ese charlaba siempre. con O ese charla, charla no sé. siempre. Y Porque él habla convivía con esta falso persona. Dante, con el falso Dante. Él le llama el falso Dante. Pero escucha un poco más, porque la verdad que este está para... yo no daba crédito cuando escuchaba esto realmente. Me costó, lo vi varias veces, tengo todo el mensaje, o sea, la producción tiene todo el mensaje descargado, vi el contexto, esto es lo que él expresa claramente. La última gran charla, la última plática con mi falso Dante. Pero hace más de una década tuve una charla con mi falso yo. La última gran charla, la última plática con mi falso Dante. Le dije, buenas noches, impostor. Le dije, buenas noches, impostor. O sea, el falso Dante era un impostor que convivía con él. Perdón, dice la última gran charla, como da a entender que tuvo varias charlas No, anteriormente a ese... No, escuchá, él dice que este falso Dante o este demonio, al que yo llamo demonio, porque conozco una persona cuando habla con alguien es como un amigo invisible, es como cuando vos creas una personalidad paralela, en tu mente vas creando una fantasía, pero los demonios toman ocasión y te van sembrando ideas, y vos lo atribuís a tu otro yo, pero no es tu otro yo. Los seres humanos no tenemos un otro yo, tenés un solo yo. Y si hay alguien en tu mente que te habla y te dice cosas, entonces es el diablo. ¿Qué le dijo Jesús cuando vino Pedro y le dijo, Señor, no te conviene entregarte en la cruz? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Pero realmente el que le hablaba no era Satanás, era Pedro. Pero los pensamientos y las ideas se las había sembrado Satanás. Porque no pones la mira a las cosas de arriba, sino las de la tierra, le dijo. Entonces, finalmente a los 40 y tantos años, Dante Gebel habló por última vez con su demonio. Bueno, según él dice que habló por última vez, ¿no? Según él. Vamos Una a gran escuchar más. charla, la última plática con mi falso Dante. O sea, vos pensás, Hernán, Dante Gebel hizo reuniones en estadios y Sí. convivía con un falso Dante. Donde él supuestamente decía que ese personaje fingía, ¿no? Que era un Fingía impostor que era un impostor. Él era el impostor. y que era un hipócrita. Un hipócrita según su y propia un palabra. legalista. Es decir, la gente que fue a la campaña de River, a las campañas de los estadios aquí en Argentina o en algún otro país limítrofe, no fueron a ver a Dante Gebel. Lo que estaban viendo era al impostor. Hasta los 43 años, vos de ahí restá para atrás. Estuvo con Jiménez. Sí, Jiménez no se dio cuenta que estaba ante un impostor. El único que se dio cuenta que estaba ante un impostor fue su hermano Sergio Gebel, que lo exhortó. sí. Y a raíz de eso se fueron de la iglesia. De ahí estuvo en otra iglesia, que se ve que se dieron cuenta que era un impostor y lo echaron. Y finalmente cae en la iglesia del pastor Jiménez, el que vivió una doble vida. Vos imaginate, se juntó el hambre y las ganas de comer. Se juntó Jiménez, que dijo, yo toda mi vida viví una doble vida de mujeres, era un mujeriego. Y este que era un impostor. Sí. Jiménez decía, yo cómo los engaño a todos. Y este decía también por dentro, cómo les estoy embromando a todos, ¿no? Después se fue a Freyson, que supuestamente tenía la unción, y la peluquera que le corta el cabello a Freyson queda impactada por la unción de los pelos de Freyson y quedaba desmayada. Con Benny Hinn igual estuvo, no sé si lo mencionaste. También estuvo con Benny Hinn. Y ninguno se dio cuenta, estuvo con Cash Luna, Ronnie Chávez. estuvo con Ronnie Chávez. Bueno, ¿con cuántos? ¿Con quién no estuvo? Con Maldonado. La pregunta es, ¿con quién no estuvo? Estuvo en Eclesía, en una iglesia en Bolivia, que realmente Estuvo son... con Enlace, ¿no? Donde Con ahí Enlace. vendía los milagros. Con Motesi, que le dio la espada, Hernán. Ah, con la espadita de Motesi. ¿A quién le dio? ¿Al impostor o al verdadero Dante? Y decir, ¿dónde estaba la supuesta unción que tenía Benny Hinn, Freyson, Maldonado, Cash Luna? No se dieron cuenta que estaban ante un impostor. Bueno, esto es sorprendente. Sorprendente. Falso Dante. Pero hace más de una década tuve una charla con mi falso yo. La última gran charla, la última plática con mi falso Dante. Le dije, buenas noches, impostor. Le dije, buenas noches, impostor. Quiero decirle, porque yo lo trato de usted. Yo lo trato de usted. ¿Sabes que cuando yo escuché esto dije, definitivamente habla con un demonio? Porque al demonio, vos fijate que Dina Santamaría, Gina Di Salvo le dicen el Eterno. Sí. Los brujos a veces también le dicen el Eterno. O lo tratan al diablo de usted. Lo tratan como con cierta autoridad, con cierto respeto. Con ¿no? cierto respeto. Ahora, si es un farsante
y una personalidad que convive con vos, o un demonio, ¿cómo le vas a decir usted? Bueno, claramente ante un hipócrita, un impostor, no lo tratás, ¿no? Un impostor lo respeto echás. que no se merece. No, lo echás, le decís de todo porque te mintió, te estafó, te engañó. Y engañó no solamente, según él, no engañó solamente a él, sino a muchísimas y miles de personas. Hernán, la esposa en este momento estará pensando, ¿con quién me casé? ¿Con el impostor o, claro? ¿Con el impostor o con Dante Gebel? Porque esto, la última plática con su yo, con el mismo que él decía, el impostor, el hipócrita, el legalista, el mentiroso, la tuve hace 10 años. Eso fue hasta los 42, 43 años. Vamos a escuchar un poquito más. Realmente esto a mí me tomó por sorpresa. Quiero decirle, porque yo lo trato de usted, quiero decirle que cuando yo era un niñito y descubrí que no había nadie ahí para mí, usted intervino y me mostró cómo y dónde esconderme. Porque mis padres hacían los que podían, no los culpo, pero no me sentía amado. Entonces, bueno, aquí lo que está diciendo es, yo cuando era un pequeño, usted me mostró cómo y dónde esconderme. Entonces quiere decir que él convivió con el impostor desde la niñez. Desde la niñez está con este demonio, este otro yo, este alter ego, no sé, llámenle como ustedes quieran. Para mí, que sé de estas cuestiones, es un espíritu inmundo que le hizo creer que era otra personalidad y que lo iba a refugiar o le iba a dar un consuelo, un consejo y demás. porque mis padres hacían los que podían, no los culpo, pero no me sentía amado. Entonces, en ese momento de mi vida, el impostor, usted fue invaluable para mí. Niño, dice que los padres no le daban el amor que quería o que él necesitaba y que entonces se sintió invaluable, acompañado por este impostor, personaje que él crea, otro yo, demonio, alter ego, como se le llama, como ustedes quieran llamarle, y dice que él valoró que este impostor lo haya cobijado en la niñez. Porque sin su intervención yo me habría paralizado por el miedo. Y usted tuvo un papel crucial en mi vida. Yo no entiendo porque el hermano mayor era pastor en ese entonces. La familia era cristiana. Y él, en lugar de hablar con Dios, yo cuando era niño hablaba con Dios. Oraba a Dios con mis palabras, le hacía peticiones con mis palabras a Dios, pero nunca con un otro yo o un personaje misterioso. Es realmente raro el testimonio de Dante Gebel porque, bueno, como decís vos, Hernán, una de las primeras cosas, uno de lo que aprende en la escuelita dominical, ayúdame Luciano, uno va a la escuelita y uno aprende siempre a arrodillarse, juntar las manos y a orar a Dios, cerrar los ojos y a orar ante Dios. Es lo primero que te enseñan. Es realmente rarísimo el testimonio que cuenta Dante. Sí, Dante hace una sesión con su falso yo, como él lo llama, ¿no? Y ahí, bueno, trata de aclarar todos sus dudas, parece. Vamos a escuchar un poco más, a ver. Para mí. Porque sin su intervención yo me habría paralizado por el miedo. Y usted tuvo un papel crucial en mi vida. Usted fue mi protector durante mi desarrollo. Cuando tenía 5 años, me enseñó cómo ocultarme. Me iba al galpón de la carpintería de mi papá. Me pasaba allí encerrado. Creía que nadie podía encontrarme. Bueno, yo estoy viendo en este momento la imagen del video que ustedes, que está compartido en el vivo. Hablo en el 1 minuto 46 segundos. Se ve una chica cautivada por la historia que cuenta Dante Gebel. No tiene idea de la envergadura, de las consecuencias que esto acarrea, digamos. Me sentía seguro y de alguna manera funcionaba. Mi mente se enfocaba en pensamientos felices, echaba a volar mi imaginación y a dibujar y me escapaba del mundo real. Así que, impostor, hemos construido juntos en aquel galpón un mundo en el cual podíamos estar seguros. Así que, impostor, hemos construido juntos en aquel galpón un mundo en el cual podíamos estar seguros. Bueno, él llama al impostor mentiroso. Él le llama al impostor hipócrita. Sí. Él le llama al impostor legalista. Pero dice que entre los dos crearon un mundo. Es decir, creó una fantasía Dante Gebel con ese otro yo. No sé de dónde sacó otro yo. Lo llama el protector, ¿no? El protector lo llama de usted, lo trata de usted y el impostor. Pero en el proceso de crecer,
usted me siguió enseñando a ocultar mi verdadero yo. Y se puso en marcha un proceso de ocultamiento, de hipocresía, de apariencia. Y se puso en marcha un proceso de ocultamiento, de hipocresía, de apariencia. Bueno, eso es lo que él dice. Desde niño, junto con mi otro yo, él me enseñó, usted me enseñó a ocultarme, a crear un mecanismo de hipocresía, de apariencia, bueno, de mentira, de engaño. Y me di cuenta que usted es un mentiroso. Porque usted me dijo, Dante, si persistes en ser tú mismo, tus padres te dejarán de amar. Bueno, dice que en un momento se dio cuenta que finalmente el otro yo era un mentiroso. Pero recordemos que él dijo que la última charla que tuvo con ese supuesto otro yo, que no es otra cosa que un demonio, la tuvo hace 10 años, es decir, a la edad de 40, 42, 43 años. Porque esta prédica es reciente, pueden buscarla ustedes, se llama mi otro yo, el síndrome del impostor. Los pocos amigos que tienes se irán, se largarán. Así que Dante, tapa tus sentimientos, oculta tus recuerdos para que puedas encajar en el mundo cristiano. Porque usted me... Vos fíjate que le dice, haz todo lo que tengas que hacer para encajar en el mundo cristiano. Es decir, no cambies de vida, Dante. No nazcas de nuevo, no seas una persona que vence al pecado, no seas una persona que cambia de actitud, no seas una persona que ama a Dios, que busca la Biblia, que busca agradar a Dios con su adoración, con su alabanza, con predicar a otro, bendecir a otro, no. Sino más bien, sé una persona que encaje en el mundo cristiano. Es decir, todo al revés de lo que es verdaderamente el cristianismo, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios nos va a dar un yugo más liviano, ¿no? Una carga más liviana. Y él, todo al revés, ¿no? Realmente con su testimonio es impresionante. Es impactante lo que él confiesa aquí. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Así que Dante, tapa tus sentimientos, oculta tus recuerdos para que puedas encajar en el mundo cristiano. Porque usted me dijo, Dante, si persistes en ser tú mismo, tus padres te dejarán de amar, los pocos amigos que tienes se irán, se largarán. Así que Dante, tapa tus sentimientos, oculta tus recuerdos para que puedas encajar en el mundo cristiano. Para que puedas encajar en el mundo cristiano. Recordemos que esto lo está diciendo hasta la última vez que habla con este otro yo, super yo, bueno, este delirio, este demonio o espíritu inmundo que le hablaba desde niño, desde los 5 años, y que le hizo crear un mundo de hipocresía para que se mimetizase con los cristianos. Yo siempre dije que Dante Gebel era uno de los peores, es uno de los peores del cristianismo. Es uno de los peores farsantes, mentiroso, es una persona hipócrita, es un trepador, es un vividor, una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos, es alguien que está contando chistes mundanos. Es decir, es alguien, a Lilita Huertas le digo, que Dante Gebel dijo que a la mujer, menos mal que Adán estaba dormido, porque si no Adán le iba a pedir que la haga más sexual, que le ponga un poquito más de tierra aquí, un poquito más de tierra atrás, total sobra tierra. De esa forma trata Dante Gebel a la mujer. Entonces me extraña que alguien quiera defender. Dante Gebel hacía campañas para ungir los genitales de los jóvenes. Dante Gebel inauguró el primer boliche cristiano aquí, dicho por su propio hermano. Sí. En Argentina, es decir, a pocos minutos donde estamos aquí. Nosotros estamos en Capital, él lo hizo en el Gran Buenos Aires, creo que en José Cepaz, por ahí, en aquella localidad. Es decir, entre tantas herejías de Dante Gebel, ¿quién dijo que la Santa Cena es con Biblia y con vino y pan? Se puede hacer con Coca-Cola y papas fritas tranquilamente, o el combo de McDonald's, ¿no? Entre otras tantísimas y tantísimas herejías. Que la gracia era semejante a una prostituta, se parecen en esto, que los que esperan el arrebatamiento son ratas, que él quiere cambiar la televisión y todo el delirio. Y así comencé un elaborado juego de simulación y engaño. Ahí lo confiesa, dice que él comenzó con su otro yo, un juego de simulación y engaño para no desentonar en el cristianismo. Sí. Esta persona, a este muchacho, cuando era joven, cayó en adulterio con así comenzó su ministerio Dante Gebel. Dante Gebel nunca fue pastor ni aún lo es. Simplemente es alguien que vio que algunos ministerios como la Unión de las Asambleas de Dios necesitan algún payaso mediático o algún llamador. Cuando vos cazás pajaritos, vos necesitas un llamador para que traiga gente.
Y a ellos no les importa si es pastor, si no es pastor, el riesgo que corre, si es mentira lo que están haciendo, como Freyson con toda la mentira del saco y toda esa payasada. No les importa. Lo que les importa es que traiga gente. Pero después, la gente que se convierte nunca se logran convertir, son personas que no entienden nada de la Biblia. De hecho, los terminan defendiendo, ¿no? Por ejemplo, dice, entre todas las locuras que Dante Gebel decía, nunca el evangelio fue gratis. Dice, ¿dónde dice que la Biblia que el evangelio fue gratis? Claro que dice la Biblia, lo que de gracia recibiste, dice la Escritura, dad de gracia. Y debido a que funcionó, en los primeros años no tuve objeción. Nunca lo enfrenté, impostor, porque usted me engañó. Y ahora me doy cuenta que usted, falso yo, es egoísta. ¿Ves que dice, yo nunca lo enfrenté, hasta hace 10 años atrás que ahí lo enfrentó? O sea, el tipo se trató de meter en el cristianismo, hablar como cristiano, no restaurarse porque nunca se restauró de su hasta los 40 y pico de hasta años. Los 42 años más o menos. Él hacía campañas para los jóvenes. Bueno, yo de hecho lo escuché a Dante Gebel porque mientras él hacía sus payasadas, que él dijo que le habían arrancado la cultura, ¿no? Que no estudió porque era una generación que castrada. Yo soy parte de esa misma generación. Mientras él hablaba por la radio, yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y además me congregaba en una iglesia y predicaba la palabra. Y él, mientras hacía programas de radio, mandando saludos a las potras de Villa de Mayo, a tal y cual que tiene un lomazo tremendo. Así, ese es el lenguaje de él, ¿no? Para la gente que no sabe, las potras es un lenguaje soez, no pertenece a un cristiano, ¿no? Sexualizando a la mujer. Vamos a escuchar un poco. Artero. Usted, falso. Nunca lo enfrenté, impostor, porque usted me engañó. Y ahora me doy cuenta que usted, falso yo, es egoísta, artero. Usted necesita atención. Y ahora que cumplo mis 40 años, esta oración la hice hace más de una década. A los 40 años. Ahí dice, no es a los 42, a los 40 años hizo enfrentó a su otro yo. Le dijo, usted es engañador, es artero, engañador, ¿no? Le dijo, lo confrontó, digamos, a su otro yo o al espíritu inmundo, no sé qué es lo que se supone Dante Gebel que es para él. Nunca lo enfrenté, impostor. Es egoísta, artero. Y ahora que cumplo mis 40 años, esta oración la hice hace más de una década. Vos fíjate, yo animo a cualquier persona a ver la carrera de la carrera, por así decirlo, el recorrido ministerial, es la terminología más correcta, de la vida de Dante Gebel. Y se van a dar cuenta que a los 20 y tantos años estuvo con Jiménez, cerca de los 30 se fue con Freyson, luego estuvo en la Catedral de Cristal, no sé a qué edad porque nunca le seguí el recorrido ministerial de Dante Gebel, pero estuvo con todos, donde había una lucecita y empezó a hacer sus famosos superclásicos y sus eventos, ¿no? Entonces, la gente iba a ver a alguien que le hablaba de Dios, y lo que estaban viendo era un tipo dominado, influenciado por el otro yo, que era artero, engañador, manipulador, mentiroso, legalista. Ahora, la esposa al escuchar esto dice, pero yo pensé que yo me casaba con vos porque eras una persona cristiana, resulta que eras un impostor. ¿Y ahora con quién estoy hablando? ¿Quién me da garantías que a partir de los 40 años dejaste de ser un impostor? Él aquí está reconociendo que hasta los 40 años fue el gran impostor. Todos los videos que vos ves de internet, buscaré la fecha en que se hicieron las campañas. Y si es anterior de 10 años atrás o de 11 años atrás, no pierdas tu tiempo. Si él mismo te está confesando que en esa época él estaba siendo manipulado por el impostor que vivía adentro de él. Usted necesita atención. Y ahora que cumplo mis 40 años, esta oración la hice hace más de una década, nunca lo enfrenté, impostor. Es egoísta, artero. Y ahora que cumplo mis 40 años, esta oración la hice hace más de una década, voy a llevarlo donde sin saberlo siempre deseo estar, a la presencia de Jesús. O sea, a los 40 años el tipo dice, vamos a ir a la presencia de Jesús. Para eso escribió libros, hacía sus caricaturas, hacía sus vivos en los teatros. Bueno, de hecho hemos escuchado en los teatros y hemos visto lo que él hacía y decía, ¿no? Por eso es que Dante Gebel no puede ocultar todo lo que pasó. De alguna manera se está poniendo aquí y confesando, diciendo, bueno, hasta los 40 años fui eso, ¿qué querían? Claro. Así que fui eso, fui un impostor.
Y en ese momento le dije, impostor, es hora que vayas a la presencia de Dios. Sí. ¿Dónde estaba Dante Gebel hasta los 40 años? Es mi pregunta. ¿En la presencia de quién estaba? Bueno, la respuesta es muy clara. En la presencia de su impostor y de su propia fantasía y su hipocresía. Frente, impostor. Es egoísta, artero. Y ahora que cumplo mis 40 años, esta oración la hice hace más de una década, voy a regalarle, llevarlo donde sin saberlo siempre deseó estar, a la presencia de Jesús. Así que sus días de berrinche y babosadas se terminaron. En la presencia de Jesús me doy cuenta de que usted ya, apenas lo llevo ahí, ya comienza a menguar. O sea, berrinches y babosadas. Babosadas creo que es un término de México. No alcanzo a saber bien el significado. Les pido disculpas si es algo que sea malas palabras o algo tocante a eso. Considero que no, me parece que no diría Dante. Bueno, no sé, Hernán, la verdad Sí, no, que Realmente Dante te puede capaz de sorprender. sí. Pero por lo menos acá en Argentina no. acá en significa Argentina nada raro. no tiene ningún tipo de connotación. Pero, o sea que dice, con todos sus berrinches y babosadas, hasta los 40 años entonces Dante Gebel hizo berrinches y babosadas. Eso es lo que tenemos que entender. No hay otra forma de entender esta historia. Porque él dice que lo engañó, lo manipuló su otro yo y lo hizo hacer ser un hipócrita, portarse como un cristiano para entrar en el ambiente cristiano para que la gente no lo rechace y actuar como un cristiano. Pero que era... Esto claramente destruye el cristianismo desde adentro, ¿no? Es fácil detectar quizás a las personas que son desde afuera, pero cuando alguien se mete dentro de la iglesia y empieza a destruir desde adentro, es muy difícil a veces de verlo. Pasa en este caso de Dante porque él lo confiesa, aunque en muchos casos ¿Cuántos vemos padres, Hernán, le decían a sus hijos, hijito, ¿qué vas a hacer? Me voy a la iglesia. ¿Pero por qué no viniste a mi iglesia? No, me voy a la iglesia de Dante que hacen un estadio. Ah, qué bien, mi hijo ahora se convirtió. No, en el boliche que inauguró Dante Gebel, los chicos tomaban, quedaban como trapo en el patio del boliche, Hernán. Y hacían sus cosas en los privados, no de los boliches. Es decir, los chicos se acostaban ahí adentro, Hernán. Y los padres decían, pero se va a un boliche cristiano. ¿Qué le venden? ¿Cerveza santa? Claro. Realmente cuesta que la gente, como bien vos decís, entienda que hoy hay muchos otros Dante Gebel. Hay muchos, porque esta matriz que funciona, porque esta es una matriz que sí funciona muy bien. La tiene ese muchacho que es un motivador, Naif. Después hay otro que yo también exhorté, que tiene como 1,5 millones de seguidores, que dice que no hay que exhortar a nadie. Bueno, un muchacho que agarra versículos bíblicos y motiva a la gente, pero que no entiende nada de la Biblia y se cree con autoridad de exhortar sin saber lo que está haciendo, no tiene un llamado específico. Quizás una de las preguntas que le haríamos a Dante es ¿por qué en ese tiempo? ¿Por qué a los 40? ¿No? Porque creo que hasta cierto punto le funcionó. Él se comió el personaje, él se comió al impostor y le sirvió bárbaro, ¿no? Él trepó y Hernán, le sirvió el re bien. impostor le llenó de los bolsillos en las ofrendas que levantaba en River, en Boca, En Enlace. los pactos que hacía, las predicaciones que hacía en la iglesia de Jiménez, de Freyson, cuando iba a predicar a la iglesia de Cashluna. Viste que hicieron boxeo también, ¿no? Claro, hicieron sus... Y ahí estaba el impostor. Y los chicos gritando Ahí contentos. estaba con sus berrinches, ¿no? Ahí estaba con sus berrinches y, como dice él, berrinches y babosadas que le hacía hacer su impostor. Voy a regalarle, llevarlo donde sin saberlo siempre deseó estar, a la presencia de Jesús. Así que sus días de berrinche y babosadas se terminaron. En la presencia de Jesús me doy cuenta de que usted ya, apenas lo llevo ahí, ya comienza a menguar. Claro, no morirá definitivamente, a veces querrá resucitar. O sea, dice, yo me di cuenta que tengo que ir con mi carácter. Es lo que está diciendo. Si vos crees que, como que lo que él dice, que su impostor es su otro personaje que convive con él y que lo dominó y lo engañó y lo hizo hacer hipócrita, mentiroso, manipulador, bueno, todo lo que él dice, puedes escuchar el mensaje, está allí, el video completo en el vivo. Dice, lo voy a llevar a la presencia de Dios. Es decir, a los 40 años lo lleva a la presencia de Dios. Después de escribir libros, de recorrer todas las iglesias de Latinoamérica, de decir que era un gran hombre de Dios, de recibir la espadita de colores de Motesi, de estar en el canal Enlace y toda esta fantasía. Después de 40 años dice, lo voy a llevar a la presencia de Dios para que mengüe. Pero dice, no va a morir. Claro.
la Biblia dice que nosotros hemos muerto al pecado, que nuestra vida está escondida en Cristo. De hecho, el bautismo significa sepultura. Sos sepultado en tu vieja vida y te levantás a una nueva vida. Pero él dice que al otro yo, al impostor, lo va a llevar a la presencia de Dios, pero que nunca va a morir. Escucha. De Jesús me doy cuenta de que usted ya, apenas lo llevo ahí, ya comienza a menguar. Claro, no morirá definitivamente, a veces querrá resucitar. Claro, no morirá definitivamente, a veces querrá resucitar. Y a partir de esa charla, en la que me despedí oficialmente de mi impostor, a los 40 años se despidió oficialmente del impostor. Pero que no sabemos si puede llegar a resucitar de vuelta. Porque él dijo que no muere definitivamente. O sea, en cualquier momentito se levanta de vuelta el impostor. Yo digo, ¿quién hizo esta prédica? El impostor, para mentirnos una falsa sinceridad. Dice que en un momento la historia cuenta que Saúl era un rey, perseguía a David. Saúl era un rey que Dios desecha y unge a David, un joven, pero le promete el reino para un futuro. David no tiene apuro en esperar a que el rey actual muera, en el presente, digamos, de David, muriese, pero el rey consideraba que lo iban a querer matar. Entonces comenzó a perseguirlo por todas partes, a perseguirlo. Y cuando finalmente lo encuentra, le dice, ay David, hijo mío, si yo te quiero, lloraba y todo, arrepentido. Todo el show, ¿no? Todo el show. Pero después dice que cuando estuvo cerca, le tiró una espada para clavarlo, para matarlo. Entonces a veces el diablo se disfraza de sinceridad para que vos te lo creas. Imagínate si dice, sí, bueno, la verdad que yo voy a seguir siendo el impostor. ¿Cómo mantiene su ministerio? Porque ahora está predicando en Estados Unidos, no le importa el resto de Latinoamérica porque allá hay más plata. Yo estuve predicando en Estados Unidos, hermano, y a mí no me importa dónde hay más plata o menos plata. De hecho, mandaba mucho dinero aquí para que se construyan iglesias en Argentina, con el trabajo que tenía en Estados Unidos. Pero esta persona, él se siente un don nadie, por eso crea ese personaje. Es lo que yo les decía, estas personas se sienten débiles, desprotegidas y arman una fantasía como Hernán Acosta. Dicen, yo soy profeta de Dios. Si mando los osos matan a cualquiera. Si ahora sueño algo es de Dios, no importa lo que digan los demás, soy un ungido. Se autoconvencen. Y hay un demonio que obviamente les va a hablar al oído. Entonces, ¿quién nos está diciendo este mensaje? El Dante Gebel real, convertido a los 40 años, o el impostor que se hace el convertido para seguir estando encubiertamente. Claro. ¿Sabes que una vez estábamos liberando a una persona y le decíamos, dijo, bueno, me voy a ir, ya está, me voy. Ah, gritó, ¿no? Y dice, me voy, chao. Y la chica quedó y se despertó. Y dice, ¿cómo estás? Le decíamos, estoy bien. Y ¿te sentís bien? ¿Qué te pasó? Y yo sabía que el diablo estaba ahí detrás. Estaba ahí detrás. Y le digo, ¿estás bien? Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que Dios llene tu corazón. Vamos a cerrar los ojos. Le digo, vamos a empezar a orar. Y cuando decía, Señor, en este momento te pido que en el nombre de Jesús, y cuando no podía decir Jesús decía, cerraba la boca, digo, en el nombre de Jesús, la chica empezaba a revolcarse, en el nombre de Jesús, demonio, sal, y empezó a gritar de vuelta. Se hacen los vivos, se hacen los sinceros, se hacen los camuflados. Entonces, si es un buen impostor, Hernán, ¿vos pensás que se va tan fácilmente? Sabes que justamente yo te iba a decir que el tema, es imposible escuchar esto y no automáticamente hacer una analogía con respecto a esa confesión o ese arrepentimiento que mostró también, que comentaba cómo Benijín. fue... no, Jiménez. Bueno, Jiménez. Pero en ese caso quizás vos podías, lo tomabas como, bueno, quizás se mostraba un poco arrepentido, pero en este caso Dante Gebel me llama la atención incluso cómo es él que vence al impostor, es él que llena la cancha de River, que la gente va a ver a Dante, claro. Que no fue Dios, que no fueron a ver a Dios, no fueron a ver a Dante, que Dante fue el que hizo un acuerdo con el impostor y lo echó a impostor. Todo es por Dante, eso, todo es yo, por todo eso es Hernán, él. cuando le preguntaban si era pastor, decía que no era pastor. Claro. El impostor le decía, no, ni siquiera se te ocurra decir que sos pastor. No sos pastor, sos un impostor. Vamos a seguir escuchando a Dante. Claro, no morirá definitivamente, a veces querrá resucitar. Y a partir de esa charla, en la que me despedí oficialmente de mi impostor, y ahora que cumplo mis 40 años, esta oración la hice hace más de una década, y a partir de esa charla, en la que me despedí oficialmente de mi impostor,
comencé a contagiarme del corazón de Jesús. Nunca había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. ¿Cómo? O sea, el tipo fue a la iglesia de Jiménez, a la iglesia de Freyson, estuvo con Benijín, estuvo con Cashluna, con Maldonado, llenó estadios sin comunión con Dios. Es realmente impactante. Ahora, yo digo, la gente después de escuchar esto, ¿vas a seguir escuchando? ¿Qué haces con las prédicas? Un día una persona vino y me dijo, las prédicas que a mí me gustan son las suyas y la de Dante Gebel. Yo lo miré y le digo, yo no tengo nada que ver con Dante Gebel. Si crees que es un halago, por favor, no tengo nada que ver con Dante Gebel. Si Dante Gebel está en el norte, yo en el sur. Si Dante Gebel está arriba, yo abajo. Si él está abajo, yo arriba. Estamos en extremos totalmente opuestos. ¿Qué haces con las prédicas de Dante Gebel? Cuando tenía 39 años. Cuando tenía 38, 37. ¿Qué haces con esas prédicas? Si vos sabés que él predicó sin comunión con Dios. Las personas que iban a pactar, ¿no? A pactar, a dejar dinero. Sí, lo dice con una tranquilidad ante Gebel como si fuese nada, pero cuántas personas dañadas que pagaron entrada, lo fueron a ver cuando realmente estuvieron viendo al falso Dante Gebel, ¿no? Claro, obviamente. Además, yo no puedo creer lo que escucho aquí, que dice que él nunca tuvo comunión con Dios hasta los 40 años, según él, ¿no? Hay que ver si eso es verdad, pero pongamos que es verdad. O sea, hasta los 40 años te mataste de la risa de Asiera, te reíste de todas las confraternidades que te invitaron a predicar, porque iba un impostor, no sabías ni lo que era comunión con Dios. Yo aprendí lo que era comunión con Dios cuando me convertí. Aprendí lo que era comunión con Dios. De hecho, hay muchas personas que yo les digo a los oyentes, ustedes son más santos y más consagrados que estos hipócritas, porque ustedes se sienten débiles, pero su debilidad, sus tropiezos son reales, y lo que tienen es genuino. Lo de ellos es levadura, todo inflado, así como la levadura de los fariseos, ¿no? Que ellos que dicen de los fariseos. Vos imaginate que él habla contra los fariseos. ¿Quién era aquí en esta historia el fariseo? Este impostor que dijo, yo nunca tuve comunión con Dios, jamás la tuve. Que me despedí oficialmente de mi impostor, comencé a contagiarme del corazón de Jesús. Nunca había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. Nunca había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. Y se ríe cuando dice eso. Yo creo que él no toma dimensión de la gravedad de sus dichos. Yo estaría triste, Hernán. En el minuto 4 con 23 segundos dice esto y se ríe. Es que es todo un show para Dante Gebel. Había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. Nunca había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. Y ven en qué sirvo hace 30 y tantos. Bueno, y él mismo te lo está diciendo. Y sirvo hace 30 y tantos, o sea, 20 y tantos, fueron fruto de un engaño y una manipulación y burlarse. Ahora yo digo, los pastores, ¿dónde está el discernimiento? Yo les dije que Dante Gebel era un hereje antes de que existan todos estos videos. Le dije que Freyson era un impostor antes. Quizá mañana Freyson sale y confiesa. No me interesa si lo confiesa o no, es una cuestión de él. Les dije que Gigi Ávila mintió muchas veces. Gigi Ávila lamentablemente no está para poder defenderse o para poder, opinar al respecto. Pero sí hay otros. Adrián Amado, Giovanni Ramírez, el otro, el Di Rocco, y otros tantos, ¿no? Maldonado, Cashluna, Ana Méndez, Ana Maldonado, bueno, aquí Jorge Ledesma, tantos otros, Velar, son impostores, son mentirosos, son personas que han tomado el cristianismo y lo han capturado. Ahí te das una idea de que la iglesia no está preparada, porque la Biblia dice que Satanás se va a disfrazar como ángel de luz en los últimos tiempos. Es decir, como impostor. La Biblia dice Satanás se va a disfrazar, va a transformarse en un impostor perfecto. Y él está confesando que hasta los 40 años fue el impostor perfecto, al cual engañó a todas las confraternidades, a toda la gente, hizo pactar con dinero a la gente, le hizo decir Hernán, este hombre le dio profecía a la hija de Di Rocco. Sí, el impostor, ¿no? Antes de que cumpliese los 40 años. Está en los videos, tenemos todos los videos nosotros y Dante Gebel quiere borrar todo, pero todos los videos la gente ya los ha descargado y saben la clase de personaje que es este Dante Gebel. Vamos a escuchar un poquito más. Había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. Y ven en qué sirvo hace 30 y tantos. Nunca
había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. Y ven en qué sirvo hace 30 y tantos. Y al igual que él, prefiero que una iglesia llena de gente enferma que en lugar de museo de santos. Y al igual que él, prefiero que una iglesia llena de gente enferma que en lugar de museo de santos. ¿Cómo es que vos preferís una iglesia llena de gente enferma que un museo de santos? Si la Biblia dice que Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No viene a buscar una iglesia llena de enfermos. Pero él, claro, viste, Hernán, que cuando una persona comete un error, quiere que los demás hayan cometido un error. Sí. Para sentirse mejor. Claro, para sentirse mejor. Es como que eso te hace sentir que, bueno, no sos tan malo. No sos tan malo. Dice Efesios 5:27, esto es Biblia, ¿no? Esto no es delirio de hombre ni impostor. Por eso no citan la Biblia estos impostores. ¿Por qué le saca la careta inmediatamente? Dice, así como Cristo, verso 25, Efesios 5:25, en la segunda parte del versículo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te acuerdas de esa mujer que cuando dijeron, hay un tal Cortés que está dándole a Ledesma con todo de los diamantes, ¿no? Algo de Salto era, ¿no? De Salt, sí, que decía, no me acuerdo el nombre, pero era Salto el apellido. Sí. Que decía, ¿pero quién es ese Hernán? ¿Que él no tiene un muertito ahí en el ropero? Decía, ¿no? ¿Acaso él no se mandó alguna? ¿No es que es casto y santo? Sí, le digo a esta señora, que Dios me llamó al ministerio y soy casto y santo. Es así como debe servir un hombre de Dios. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero Dante Gebel dice que él prefiere que la iglesia esté llena de personas sin restaurar. De gente enferma que había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. Y ven estos. Y al igual que él, prefiero que una iglesia llena de gente enferma que en lugar de museo de santos. Y al igual que él, prefiero que una iglesia llena de gente enferma que en lugar de museo de santos. Aprendí que no necesito que me digan pastor. No lo necesito. No necesito que me digan pastor, aunque lo sea. Bueno, finalmente dice que no necesita que le digan pastor, aunque él reconoce que es pastor. Pero ¿no era en otros momentos que dijo que no era pastor? No lo necesito. No necesito que me digan pastor, aunque lo sea. Pero ¿y vos en ese lugar qué hacías? Me llamaron para... No, me dijeron, quiero que te ocupes de los hispanos, que seas como una suerte del pastor de los hispanos. Como una suerte del pastor de los hispanos. Claro, una suerte de pastor de los hispanos cuando lo llevaron a la Catedral de Cristal. Que él no quería ser pastor, sino como una suerte. A eso voy. Yo no vivo en pastor y tengo una postura. No, también, pero no es una postura. Pero vos podés decir, voy a River, pero como Dante, llenarlo. Claro, ahí está. Dice como Dante que fue a River, ¿no? Sí. Que él no vive en pastor, no es una postura. Como Dante, o sea, el pastor de los jóvenes lo puso Crónica. Dice que el pastor de los jóvenes lo puso Crónica, él no era pastor. Entonces, no me define. Dice que la palabra pastor a él no lo define. Vamos a ver qué es lo que lo define Dante Gebel. Toca fungir en eso, pero no es que, yo siempre lo digo, cuando lleno la planilla de migraciones, voy a un hotel, ¿qué se diga? Un artista o productor. Me fascina producir, entonces yo digo artista, productor, eso es lo que más me define. Dice que pone como artista o productor, eso es lo que más me define, dice. Yo siempre le hago una pregunta a la gente cuando viene acá, es cuando va en un hotel, ¿qué pone de profesión? Viste que te dice profesión y Sí. uno tiene, aunque el que te lo lee, te lo recibe, no. Yo siempre pongo o productor o artista. ¿Y quién te dice que sos pastor? No porque Bueno, no. descrea, ¿eh? ¿Y quién te dice que sos pastor? No porque Bueno, descrea, ¿eh? Pero digo, como, No tenés pinta. che, a partir de ahora yo también que soy pastor. El mismo que te dice que vos sos conductor. No necesito que me digan pastor, aunque lo sea. Bueno, ahí pasaba Dante Gebel y en sus locuras, que es pastor, que no es pastor, depende con quién esté. Este es como Pedro cuando lo confrontaron diciendo tú eres uno de sus seguidores y Pedro le negó porque tenía miedo, ¿no? Bueno, ¿qué me decís, Luciano, de toda esta declaración y confesión? Finalmente Dante Gebel confiesa que fue un impostor hasta los 40 años. Bueno, lo mismo que cuando confesó, no me acuerdo del nombre. Jiménez. Jiménez, sí, exactamente.
bueno, cuando confesó que todos esos años fue toda una mentira, ellos lo cuentan como si nada, pero es un dolor muy grande para aquellas personas que lo estuvieron siguiendo por tanto tiempo, pensando que estaban escuchando palabra de Dios, cuando realmente estaban escuchando a un farsante, ¿no? Que hablaba... o los consejos que te daba. Claro, los consejos que te dábamos, vos decías, bueno, esto es un consejo que manda Dios, es alguien ¿te acordás que decías, si vos venía una parejita y decía, si casi caímos, ¿no? Y decías, pero no nos acostamos, pero hicimos otras cositas. ¿Y él qué consejo les daba? Él dijo que lo hagan bien. Pero hacelo bien, dijo, como diciendo, vamos a adulterar de verdad, o sea, no vayas con pavaditas. Si vos le vas a ser condenado, es decir, por un besito, una caricia fuera de lugar, mejor cae con todo. Y vos, claro, vos te asombrabas por alguien que llega a dar este tipo de consejo. Y claro, el consejo lo estaba dando el impostor. Sí, lo peor de todo que en ese momento, todos esos años, también hubo mucha gente que advertía a la gente que no escucha a Dante Gebel, porque se daban cuenta que era un falso profeta. Y bueno, la gente no quería escuchar, y ahora, bueno, cuando lo dice Dante Gebel, la dice, bueno, era cierto. Claro. Pero bueno, ya te estaban avisando desde antes. Claro, y la Biblia también te advierte porque vas a ser engañado. Algunos dicen, sí, pero lleva al corazón, llega gente. Bueno, T.B. Joshua también hacía lo mismo, pero te vendía la sangre de Cristo. Este hombre también le hacía pactar a la gente para que sus hijos hallen gracia ante las autoridades, para que tengan creatividad. Y mujeres humildes. Claro, yo le respondo a algunas personas que dice, a veces no pueden entender y dicen, pero llega gente famosa. ¿Con qué mensaje llega esa gente famosa? Jiménez llevó a muchísima gente famosa aquí en Argentina. Anda, fíjate si le quedó un fruto. ¿A dónde la llevas? ¿A qué lugar? Si yo te llevo a gente famosa a una mentira y una fantasía, claro que me van a seguir un montón. Pero Jesús no hacía un circo del cristianismo. El cristianismo es esto, cambias de vida, Él te ayuda, y si quieres otra cosa, bueno, inventate una secta, pero no el cristianismo. No tomes la palabra de Jesús en vano. Vos tomás el nombre de Alá en vano y vas a ver cómo o hacer una caricatura de Alá, y lo que pasó en Francia. Sí. Sus seguidores hicieron un atentado. Ahora, los cristianos, viene un farsante que dice, por 40 años les mentía a todos en la cara, y dice, bueno, pero él habla bonito. Hace chistes, ¿no? Hace chistes. Me hace reír. Me hace reír y hace chistes verdes, ¿no? Hace chistes fuera de lugar, degenerados. Bueno, y la gente que fue manipulada y la gente a quien le dieron un mal consejo, ¿quién paga ese daño? ¿Quién enmienda? ¿Quién sana esos corazones? Porque hemos escuchado aquí mujeres al aire hablando de que los falsos profetas las habían violado, ¿no? Confesando este tipo de delitos de estos tipos. No solamente pecado, es un delito. Sorprendente, Hernán, esto, ¿eh? Sí, realmente, bueno, hay muchísimo para destacar. Una de las últimas cosas que me llamó la atención, que él comenta que nunca conoció la comunión de Dios, ¿no? Hasta hace una década. Y me hizo acordar mucho la historia de la Biblia, que Jesús le dice a los fariseos que ellos no conocen a Dios ni deja a los demás conocer. Y Exacto. él no conoce la comunión de Dios y tampoco deja a las personas que siguen conocer al verdadero Dios. Porque estorbó a muchos pastores este varón, ¿eh? A muchos pastores, cuando sus jóvenes les decía, mira, tenés que buscar la santidad, Dante Gebel decía, no, ¿qué santidad ni nada? Boliche cristiano. Eso también le respondo a Gabriela Escobedo, que dice, bueno, pero por algo le llega gente famosa, Dios lo va a juzgar. No, lo tiene que juzgar la iglesia. Para eso estamos los siervos de Dios. Y tenemos que sacar a luz esto para que los chicos sepan a dónde se meten. Porque si no, vos metés a tu hijo detrás de estos locos, y lo que terminan haciendo es acostándose con una chica, vos lo salvás del baile o de la droga y terminan tomando en un ambiente cristiano, pseudo cristiano, ¿no? Y terminan yendo a un lugar donde le oran por los genitales. Bueno, Jiménez también llegaba a personas famosas, sin embargo Maradona, que vivía debajo de él, estaba sorprendido porque escuchaba muchos tacos de mujeres en la noche, ¿no? Y nunca se convirtió en Maradona, ¿no? No. Llegaba, pero ¿con qué mensaje? Con un mensaje de la mentira, con un mensaje de, viste que todos, esta es lo que hacen los pastores. Claro, la gente va a decir esto es lo que hacen los pastores, ¿ves? Le mienten y después le confiesan a la gente que le mintieron y la gente está contenta, seguime mintiendo. No importa que me predique el impostor. O sea, si te da un mensaje bonito, alejado de la Biblia, vos estás contenta y lleva mucha gente. Bueno, entonces estás preparada para que te engañe el anticristo, porque dice que esto va a ser el anticristo. Va a hablar bien, va a presentarse como un gran ungido y va a llevar muchísima gente. Al punto tal que, si le fuese posible, va a engañar aún a los escogidos de Dios. Si no pasó la iglesia la prueba de Dante Gebel, de Gigi Ávila, están perdidos. Desde ya les digo, están perdidos.
viene cualquier persona como Hernán Acosta que dice que te manda los osos y vas debajo de la cama, con miedo te acostás, te escondes debajo de la cama. La iglesia es una iglesia poderosa y siempre lo fue. Y este tipo de programas, como otros hombres de Dios que están en otras partes del mundo, estamos ayudando a la gente que quiere acercarse a Dios a que se levanten en fe y en fortaleza. Ellos no son ningún tipo de personas representativas del cristianismo. Lo sos vos, con tus lágrimas. Cuando cometiste un error, ibas a tu pieza a llorar, como hemos llorado muchos de nosotros cuando cometimos errores. Ahora, estos descarados, cuando cometían errores, dicen, no importa, si yo me creé una cáscara, un farsante para quedar bien con todos, con Marcos Witt, bueno, estuvo con Marcos Witt, igual Dante Gebel estuvo con todos. Sí. Y total, es un circo, y la gente quiere un circo. El cristianismo tiene que expulsar a estas personas de la doctrina, y tiene que empujarlos a que ellos se conviertan. Dante Gebel ahora está dando sus primeros pasos de sinceridad. Ojalá que pueda algún día arrepentirse de verdad, pedir perdón a la gente y decir no estoy capacitado para esta tarea. Y sobre todo tomarse un tiempo, ¿no? Que parece que no lo tuvo, porque si vos durante más de 20 y pico de años estuviste con un impostor engañando, que 23 era egoísta, años, más o menos. 23 años, y nunca te tomaste un tiempo que vos decir, bueno, hay que hacer una pausa, pero para él el show debe continuar. Un día dijo, ayer me despedí del impostor, pero ahora abran sus Biblias. Así nomás, Es raro. Así nomás. De la noche a la mañana dijo, ayer era impostor y hoy ya estoy convertido. Sirvió a Dios, hizo sus cruzadas, miles de personas le siguieron al impostor. Un enviado de Satanás para engañar a todos, y la iglesia tiene que hacer una reflexión muy profunda, especialmente las confraternidades como Asiera, ¿no? Las confraternidades en Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bonarrico, que está esperando todavía que venga Dante Gebel para que le acarree gente. Pero para eso llévate a un mundano, sí, es prácticamente lo mismo. Porque el mundano te divierte, te está fuera de los caminos de Dios totalmente. Pero estas personas, y en algún momento esa gente mundana siente convicción de acercarse a Dios porque sienten que están viviendo mal. Pero aquí la gente cree que están salvas, cree que están buscando a Dios y simplemente están siguiendo a un hombre. Fíjate cómo las personas están dispuestas a defender al hombre con uñas y dientes. Y ahí te das cuenta que ellos nunca conocieron ni siquiera la Biblia, nunca conocieron absolutamente nada de Dios. Lo único que conocieron es cambiar de ídolos. Antes iba a un ídolo mundano, ahora busco un ídolo pseudo cristiano. Impresionante esto, Hernán, Luciano, y sorprendente. Nos vamos de la estación.